Sean bienvenidos, hermanos, a un nuevo domingo para alabar al Señor, un nuevo día, para estar reunidos todos como familia en este aposento alto, para la honra y la gloria de Dios. Gracias a Dios porque nos ha mantenido en esta semana. Y les voy a pedir, hermanos, que tengamos nuestro llamado a la oración en el Salmo número 121. Salmo número 121, el cual leeremos todos juntos. Salmo número 121, puestos de pie, porque es palabra de Dios. Salmo número 121. Dice así, todos juntos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a dar tiempo para que nuestro hermano Emanuel nos guíe en oración al Señor. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por este momento, Padre, que nos permite, Señor, estar reunidos, Señor, en tu casa de oración. Gracias, mi Padre, por este hermoso privilegio, mi Señor. Y te rogamos, Padre, que tú recibas, Señor, esta alabanza, Señor, todo este momento, Señor, de adoración solamente para ti, mi Señor. Que también traiga, Señor, a los hermanos, Señor, que han de venir, Señor, y que juntamente, Señor, podamos reunirnos, Señor, que podamos regocijarnos, Señor, en tu nombre, Padre. Que también, Señor, seas en el mensaje, Señor, de este día, Padre, que permita, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, mi Señor. Que podamos escuchar tu palabra, mi Señor, y que tú hables, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar ahora con el Salmo número 120. Salmo número 120, el cual igualmente leeremos todos juntos. Salmo número 120, dice así la palabra de Dios. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Amén. Vamos a dar tiempo al grupo de alabanza que nos guiará con estas alabanzas hacia el Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a empezar con las alabanzas. Vamos a empezar con la página número 22. Página número 22. En la página número 22, noble sostén. Noble sostén
Que la gloria y la alabanza sea siempre para nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios por la vida de todos mis hermanos y mis hermanos también que nos faltan. El grupo de alabanza también oramos por ellos. Quiero agradecer, hermanos, por este tiempo. Estas alabanzas, sobre todo estas dos últimas, tienen mucho que ver con lo que vamos a predicar el día de hoy. Las lecturas van a ser un poco largas, hermano, así que por favor no pierda su Biblia de la mano. Vamos a estar leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 27, y algunos otros posteriores a este. Así que por favor no pierda su Biblia de este apartado, Samuel capítulo 27, el cual vamos a estar leyendo dos ejemplos, hermanos, dos opciones que tenemos para enfrentar a Dios, enfrentar al dolor, perdón. Una precisamente con Dios y una con la desesperación de la misma situación que nos está dañando en ese momento. Dos hombres, inclusive hermanos, dos ungidos de Dios. Dos ungidos de Dios que respondieron de dos maneras distintas en lo más profundo de su aflicción. El primero que vamos a leer en esta mañana, hermanos, lo encontramos en 1 Samuel capítulo 27, el cual leeremos todos juntos. Primer libro de Samuel capítulo 27. El cual leeremos todos juntos. Primera de Samuel capítulo 27. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: se halla gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas, para que habite allí, pues, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquis le dijo aquel día a Siglag, por lo cual Siglag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los gesuritas, los gesritas y los amalecitas, porque estos habitan de largo tiempo la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Carmel, y en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Aleluya. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. En este pasaje 27, 28, 29 y 30 está basado este sermón. Estamos dando en este pasaje el contexto de lo que se vivió en esa época. David estaba asolado, fastidiado, cansado, molesto
desconsolado por la situación que estaba viviendo. Sabiendo y partiendo de que sabemos que no existe ningún hombre bueno. Y diciendo que eso es verdad. La situación en la que estaba David era a los ojos de los hombres un tanto injusta. Porque en realidad David lo único que había hecho a lo largo de su tiempo, de su servicio al pueblo de Israel, era precisamente servir al rey de Israel. Servirle a Saúl, su suegro. Al contrario, y en retribución a todo lo que David hacía, Saúl solamente procuraba hacer algo con él y con sus hombres. Y lo que quería hacer era matarlo. Tanta fue la desesperación de David que él creyó que la mejor manera de resolver esta situación era huir con los más grandes enemigos de su pueblo, con los filisteos. Y eso en verdad, hermanos, se necesita de mucho valor, porque irte con tu peor enemigo, habitar con familias y personas a las cuales tú les mataste seres queridos, pues no parecía una decisión muy justa. Pero digo todo esto, o más con lógica, digo todo esto para que vean el grado de desesperación que vivía David por el acoso que sufría de Saúl. No sé si esta, hermanos, ha sido una de las semanas más tristes o de más pruebas para toda la familia del Señor. Porque cada vez más seres amados por nosotros están o han estado en situaciones de enfermedad. La situación se complica más. Vivimos con una angustia de saber si volveremos a ver a estos seres que amamos. Si volveremos a ver nuestra iglesia reunida. Si volveremos a reunirnos en la casa del Señor. En algunos casos, hermanos, durante esta semana, hemos terminado por despedir amigos y familiares a causa de esta enfermedad. Como hemos dicho a lo largo de todo este año casi, hermanos, creo que nunca es buen tiempo para morir. Pero en realidad, este tiempo todavía es más complicado para morir como para enfermarse. Tampoco sé, hermanos, si alguna vez has llorado hasta que no hayas tenido más fuerza para seguir llorando. Sufrir de tal manera que la mejor solución o la mejor respuesta para tu sufrimiento es acabar con tu vida para que así termine la agonía, termine tu respirar, que muchas veces el sufrimiento, inclusive el respirar, causa un terrible y profundo dolor. Quiero que meditemos este día, hermanos, en eso precisamente, en el dolor. El dolor, hermanos, que para muchos será algo trivial, que para muchos ver el sufrimiento de alguien más será exagerado e inclusive una farsa. Nosotros como cristianos, al acercarnos al dolor y ver los matices en lo cual se manifiesta en las vidas de las personas, tenemos primero que con humildad acercarnos al Señor y revisar precisamente si nosotros, si tú y yo hemos resuelto primero esas situaciones de dolor o le seguimos dando vueltas a eso. Antes de seguir, hermanos, y no esperando que me respondan si ustedes también han sufrido de esa manera, que ya no tienen ni siquiera ganas ni fuerzas para seguir llorando. Y es algo muy triste cuando quieres seguir sufriendo, llorando, pero las lágrimas ya no dan más. Antes de seguir, vamos a ponernos en manos de Dios.
Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Padre, por tu palabra, Señor, que es el consuelo de todos nosotros, la fortaleza a seguir, Señor, la verdad para nuestra vida y todas las personas que amamos y que están a nuestro alrededor sufriendo en hospitales, en hogares, sufriendo las pérdidas de seres que aman. Te pido, Padre, que seas con cada una de estas almas, de estas personas, que hoy, Señor, si somos nosotros también, Padre, recibamos alivio de tu palabra, Señor, porque no encontraremos otra solución lejos de ti, Padre. No, Señor, no enfrentaremos de la mejor manera el dolor si es que tú no estás a nuestro lado, Señor. Permite que mis hermanos y todas las personas que oirán este mensaje busquen desesperadamente, sin limitarse, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es la respuesta a cada uno de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores. Guíanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Redarguye nuestros corazones, Señor, y limpia por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cualquier error que podamos cometer, Señor. Solamente queremos agradarte a ti y que tu palabra y no la del hombre sea predicada hoy y siempre. Porque a ti te lo ofrecemos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le decía, no sé si usted ha experimentado esto, pero en algún momento de nuestra vida, más de uno se ha acercado o ha vivido esta clase de sufrimiento. En medio de todo esto, o después de haber experimentado esta tristeza tan aguda, ¿te has preguntado alguna vez de dónde nace precisamente, de dónde emana ese dolor en tu corazón? Las respuestas rápidas que siempre podemos dar con respecto al sufrimiento es que se lo relacionamos a una situación física como tal. Lo relacionamos el dolor con la pérdida de un ser que amamos. Relacionamos el dolor con una enfermedad en sí. Relacionamos el dolor con una mala noticia, con una ruptura amorosa. Pero en realidad, aunque es verdad que estos son manifestaciones externas que se relacionan con el dolor, ellas solamente son una punta de lanza que causa el profundo dolor en nuestros corazones. Ese dolor tan profundo que parece que no llega jamás el consuelo. Y cuando me refiero a que puede ser la punta de lanza, hermano, es que si rascamos un poquito más en el fondo de nuestros corazones, puede ser, está un dolor más arraigado, un sufrimiento más vivo y peligroso, que precisamente nos lleve a ese grado de desesperación y de no encontrar la respuesta. Cuando uno se enfrenta a unas situaciones de una muerte, de una enfermedad terminal, lo primero que se viene a la cabeza es ¿qué hice en mi vida? Cuando uno pasa una situación peligrosa, acercarse a un accidente automovilístico o del que sea, dice que normalmente lo que pasa es que ves tu vida pasar en instantes. Y lo más deprimente de las situaciones es cuando te das cuenta que tu vida tal vez no tenía el menor sentido de existir. Que si un día tú en lugar de vivir no hubieras nacido, en realidad no hubiera pasado absolutamente nada. Que si mañana no siguieras viviendo, muy pocos o nulas personas se preocuparían
de qué fue lo que sucedió contigo. Y entonces, es entonces cuando el sufrimiento toma lugares inalcanzables. Siempre la manifestación del dolor y del sufrimiento, hermanos, nacido de una situación lamentable e intensa, genera un parteaguas en la vida de las personas. Genera un parteaguas, hermano, porque o la termina o recupera el camino. Más de uno y diferentes hermanos de diferentes iglesias me han enviado mensajes para preguntarme qué he pensado de la película esa nueva de Disney, Soul. Partiendo del hecho de dónde proviene, muy pocas cosas cristianas vas a encontrar ahí. No esperes encontrar a Cristo en medio de esa película. Para empezar, ese es un hecho. Pero hay algo que a mí me deja de este mensaje que da esta película. Es que cuando la persona, si no la han visto, no, mejor no lo voy a spoilear, véanlo. Después hablamos. La verdad es que cuando muchas veces logras el anhelo de tus corazones, crees que tu vida va a tomar un sentido distinto. Pero la desesperación cambia porque resultó que ese logro, que esa victoria, no tiene el sabor que tú te imaginabas que iba a tener. Y regresas otra vez al inicio de buscarle un sentido a tu vida. Y si eso lo mezclas con alguna situación de dolor o de sufrimiento, hermano, esto se potencia y te puede llevar inclusive hasta el suicidio. Decía, este grado de sufrimiento, de dolor, es un parteaguas en la vida de las personas. O las aniquila o busca el sentido a la vida. Y déjenme decirles que sí existe un sentido para la vida, un propósito para la vida. Y ese es glorificar a Dios y gozarnos de Él por siempre. Amén. Y es por eso, hermanos, que les traigo en esta mañana dos personajes que les decía, dos ungidos del Señor, que presentaban situaciones de dolor extremo y atacaron ese problema de manera completamente opuesta. Y por eso uso esta frase, son dos ungidos del Señor. Por un lado tenemos a David, el cual, hermanos, se encontraba en una situación completamente desesperante, porque él estaba huyendo años y años de Saúl. Siempre estaba siendo perseguido, siempre en peligro. No había un día en que no tuviera que dejar de luchar para que él y todas las personas que habían confiado en él vivieran al menos un momento, unos espacios de paz. Siempre tomaba decisiones que parecía que lo llevaban a la paz, pero después se daba cuenta que Saúl volvía con las mismas intenciones de matarlo. Tanta fue la desesperación de David, que entonces David tomó una decisión. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1 dice: entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. La vida se le había vuelto tan dura por esta situación en su propia tierra, que decidió vivir bajo el dominio, bajo el resguardo de sus peores enemigos, que eran los filisteos. El rey filisteo de Gad, Aquis, le dio Siglag. Ahí podía él y sus hombres vivir durante mucho tiempo. Y en el exilio, David esperaba que Saúl se olvidara de toda la situación que estaba viviendo y poder por fin encontrar paz en ese lugar. La situación es que, queriendo escapar del dolor y del sufrimiento,
David se encontró con más dolor, asolación y sufrimiento, no solamente para él, sino para todas las personas que iban con él. Y la verdad es que no culpamos a David, porque también yo y también tú, hermano, en muchas situaciones de nuestras vidas hemos querido ayudarle a Dios a resolver las batallas que estamos enfrentando. Hemos querido poner nuestras manos a trabajar nuestro conocimiento y nuestras capacidades para resolver las situaciones que parece que a Dios no le importa de nosotros. Somos como esos niños, hermanos, que un día le dicen a su papá: papá, quiero ayudarte a lavar el carro, y el papá, muy feliz y orgulloso, lo deja participar, y el niño más se moja a él y más llena de lodo y complica todo en el carro que la misma ayuda que te está dando. Luego terminas tú limpiando su cochinero, lavándolo a él y aparte lavando el carro. Así somos nosotros, hermano. No sé si a ustedes de pequeños les pasó. Por acá mi hermano sí. Jonathan, yo creo que sí. Sí. Mis hermanos me muestran, yo creo que sí lo han intentado. Más de una vez lo he visto, que han querido ayudar y termina todo un relajo. De hecho, si soy honesto, yo también a veces le he querido ayudar a mi esposa en la cocina, y mi esposa me clausuró de estar ahí, porque me dejó muy sucio. Entonces, no podemos culpar a David. O sea, David no estuvo huyendo de Saúl por semanas, hermano. Fueron años. Y parece que Dios no respondía a su situación. En su desesperación, David tomó la decisión que creía que iba a funcionar para él y para todas las personas que dependían y confiaban en él. Pero un día, cuando él había salido otra vez a luchar por todas las batallas que tenía que hacer, porque ahora ya no era libre, dependía de un rey, pasó lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 1 y 2, la parte 2 del 1 y el versículo 2 dice, vuelvan a repetir, David había salido a la guerra, ¿y qué fue lo que pasó? Los amalecitas habían hecho una incursión en Negev, región del sur, y contra Siclag, y habían asolado Siclag, y le habían incendiado, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Les decía, el dolor es tan diverso, hermano, y toma tantas formas y tantas manifestaciones, tiene tantas aristas, hermanos, que para empezar nunca debemos subestimarlas. He escuchado tristemente muchas veces hablar tanto a jóvenes como a padres de familia cuando nos referimos a peleas de nuestros hijos y amigos como cosas pequeñas, diminutas e insignificantes que no merecen ni nuestro hombro ni nuestras oraciones, mucho menos involucrarnos en el sufrimiento que ellos están viviendo. Por lo tanto, hermanos, no debemos subestimar cuando alguien está en su propia guerra. En este caso, David le tocó en un dolor de sufrir la injusticia primero de la situación de Saúl, el dolor de los problemas ahora, posteriormente de sus familiares, de la fragilidad de la vida y de la fragilidad de la vida de las personas que él amaba. En este punto, David era un guerrero como pocos, con un conocimiento militar destacado de la época. Si él hubiera estado en su ciudad, hubiera tenido el poder para defenderla, pero no estaba. Él creía que ahí había paz, que ahí podía sentarse y dejar
a un lado ese dolor y ese sufrimiento. Le había dado vuelta a la situación que estaba viviendo, pero el dolor se le volvió a presentar enfrente y le pegó en lo más profundo de su corazón. Le pegó con su propia familia. Como decíamos, David, el gran guerrero, el gran varón conforme al corazón de Dios, se vio completamente vulnerable en este capítulo 30. Toda la seguridad y la paz que tanto él quería alcanzar huyendo de Saúl, se le había rebotado todo en la cara. Porque no se escapa del sufrimiento dándole la vuelta. No se escapa del mundo de dolor. Porque el dolor es real y está siempre aquí. Esa es una de las partes que los cristianos más deseamos y amamos del reino de Dios. Que allá no va a existir ni el sufrimiento ni el dolor. Su familia había desaparecido. Pero más importante, hermanos, entiendan el dolor de David. En ese entonces, hermanos, él no sabía que se habían llevado a su familia. Él no vio nada. Estaba todo desolado. No sabía si su familia todavía vivía o estaba en cautiverio. Todos sus bienes ahora eran escombros y cenizas. Para el colmo de males, sus fieles soldados se les habían volteado y lo culpaban de la desgracia que habían vivido. Samuel capítulo 30 versículo 6. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante los grandes dolores que nos han tocado enfrentar? ¿Cómo reaccionas tú, hermano, cuando te enfrentas a estas situaciones desolantes? Temblamos, lloramos, hacemos nuestros reclamos a Dios, le gritamos con dolor lo injusto que Él ha sido con nosotros. De hecho, podríamos agregar que no solamente esto, sino todo lo demás, y lo maldecimos. Porque no creemos en un Dios de amor cuando todo nos da la espalda. No creemos en un Dios que está en el control de mi sufrimiento, cuando precisamente parece que todo existe para causarme más dolor. No nos damos cuenta, hermanos. Pero solo basta que Dios intente acercarse a lo más profundo de mis ídolos para que veamos cómo nos les volteamos a Dios y olvidamos que es un Dios de justicia, de santidad y de amor. Falta un momento que nos quite o nos prive de algo que amamos más que a Él, para que nos voltemos a Él y lo culpemos. Le causemos a Él toda la responsabilidad de habernos dañado. David estaba sufriendo, estaba angustiado. Y era lógico, muy lógico, porque era su familia. Y más aún, se sentía solo porque todas las personas que estaban con él ahora le cargaban esa responsabilidad. Todo el sufrimiento de sus compañeros estaba en sus espaldas. Así que parecía una situación completamente desesperante. ¿Qué harías tú? Vuelvo a repetir. Todo lo que tenías hasta ese momento ya no existía. Toda tu familia no sabía si estaba viva o ya estaba muerta o estaba en sufrimiento y tú no podías hacer absolutamente nada. Las personas que te apoyaban y con las cuales podías intentar rescatar se te habían volteado a ti. Estabas completamente solo. Parece que no tenías ayuda por ningún lado. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano?
Bueno, ¿dónde encontró los recursos para salir adelante de esta situación David? 1 Samuel capítulo 30 versículo 6 parte B. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Textualmente Samuel nos está diciendo, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. No se reforzó, no se consoló, no encontró la fortaleza ni en la religión, ni en meros pensamientos positivos. No fue con un terapeuta o un psicólogo, no contrató un motivador o un coach de vida, sino se fortaleció en su Señor, su Dios. Diferente a las situaciones que nosotros vivimos, queremos encontrar la respuesta a la angustia y el dolor que vivimos en todo. Y en último de los casos, en Dios. Queremos confiar en todo, hermanos, pero en el último de los casos, en Dios. Solo el Señor tiene la fortaleza para sostenernos cuando nuestro ánimo desmaya. Y Él solamente puede ser que sea nuestro guía en nuestra vista, en nuestra vida, cuando todo está en neblina y en oscuridad. Nadie más que Dios, hermano, es el único que puede ayudarnos y desarraigar de lo profundo de nuestro corazón lo que nos está causando esta tristeza y a su vez sanar esas heridas. Solamente Dios tiene la respuesta y tiene mi vida y su vida en sus manos para hacer con ella lo que mejor le convenga a usted y a mí. Cuando David terminó de fortalecerse por el Señor, fue en búsqueda de los amalecitas. ¿Y qué pasó? Los venció, hermanos, liberando a su familia y a todo su pueblo. Se sobrepuso al dolor y volvió a edificar lo que sus enemigos habían dejado en cenizas. Tenía todo en su contra. Si se hubiera suicidado, hermano, pues la verdad, hablando humanamente, ¿quién lo podría juzgar? ¿Quién lo podría juzgar? Pero su palabra, la palabra de Dios nos dice, Él se fortaleció en Dios. Y Dios resolvió su situación, sin ayudas. Él fue el que sacó a David desde la tierra. El otro caso del otro ungido, hermanos, es el primer rey del pueblo de Israel, Saúl. No hizo él lo mismo, hermanos. 1 Samuel capítulo 31 dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que vinieron los filisteos a despojar a los muertos. Hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza
y lo despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Y más oyen los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y vinieron a Jabes, los quemaron ahí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Estando en batalla contra los filisteos, sus enemigos, dice Samuel que mataron a los 3 hijos de Saúl. El dolor del rey debió ser tan terrible, hermanos, porque sus 3 hijos varones valientes, que siempre estuvieron a su lado, ya no estaban más. Empezó a sentir la presión de sus enemigos, como dice el versículo 3. La batalla estaba llegando hasta él, al punto de que los arqueros lo habían herido. Y es triste observar cómo Saúl no se fortaleció en Dios. No cambió la historia, Dios. Él dejó que la angustia de Saúl continuara, el dolor lo enloqueciera hasta el punto de pedirle a su escudero que terminara con su miseria. Saúl prefirió oír y dejar que el dolor se imponga en su vida antes de volverse al Señor por ayuda y darle la cara al sufrimiento. Por supuesto que él, hermanos, era más complicado remontar su sufrimiento o su dificultad, pero la verdad es que la palabra de Dios no miente. El Señor nunca abandona al que desde la angustia clama su corazón. El Señor no abandona a los que buscan al Señor. Pero como ya hemos visto, Saúl nunca puso al Señor como su prioridad a lo largo de su vida. Tan es el caso que precisamente por eso Dios le quitó su reinado, su protección, su guía a él y se la había dado a David. Estaba llegando al final de una vida que estuvo siempre marcada por el alejamiento de Dios y por querer cumplir deseos personales. Una vida sin frenos ni límites, que en ese momento estaba cosechando lo que consiguió por estar alejado de Dios. ¿Cómo puede terminar una historia de dolor? ¿Cómo puede terminar con el sufrimiento un hombre? Con esto, quitándose la vida. El problema es, hermano, que creemos que la vida es el fin del dolor y el sufrimiento. Si pones a Cristo como tu Salvador, sí. Pero la vida, con el término de la vida, no termina el sufrimiento ni el dolor. Si en tu angustia o desesperación has creído que terminar con el sufrimiento es igual a terminar con tu vida, la respuesta, te digo, es no. De hecho, vas a complicar más la situación. Porque después de esta vida, hermano, no existe el arrepentimiento. Según la palabra de Dios, solamente hay una vida para alabar al Señor y glorificarnos de Él. Solamente tienes una oportunidad para que tu vida valga el propósito por el que fue creado. Solo tienes 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, los que Dios te brinde, para vivirlo siempre como el último día para el Señor. Porque el mañana, hermanos, la vida después de la muerte, no es como Pixar, que nos reunimos y nos volvemos energía otra vez
y el sufrimiento se acaba de esta vida. No. Al final del camino nos encontramos con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. El problema es en qué situación llegamos con Él. Solo el Señor Jesús, hermanos, puede conocernos, ayudarnos y darnos la posibilidad de vivir más allá del dolor y del sufrimiento presente. La esperanza del cristiano, hermanos, radica precisamente que aunque la tormenta es más grande, la esperanza de un mañana de vivir en su templo, de vivir en su misericordia, de vivir bajo su resguardo, de vivir en su presencia, no se compara con el sufrimiento que hoy tú estás viviendo en una cama de hospital. No se compara con el sufrimiento de haberle dicho o no haber tenido ni siquiera la oportunidad de decirle adiós a esa persona que amabas. No se compara con el sufrimiento de que tus hijos te hayan dado la espalda. No se compara con el sufrimiento de que no encuentres un propósito en tu vida hasta el día de hoy y que creas que no vales absolutamente nada. Lo que el Señor quiere que hoy tú sepas y que te arraigues en esa verdad, es que más allá de ese dolor y de ese sufrimiento, existe una esperanza de un mañana de libertad, de salud, de alegría, de amor, de bondad, de compañerismo, de santidad, en el cual todas estas cosas habrán pasado. Sé que tal vez hoy creamos que la desesperación, que la depresión es un monstruo que no podemos vencer. Tal vez pienses hoy que no volverás a vivir después de haber enterrado los restos de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo. Tal vez crees que tu vida se acaba porque ya necesitas de un respirador y no sabes si saldrás de ahí. Lo que quiero que sepas siempre, como una verdad absoluta y real, es que solamente en Cristo, hermano, no solamente enfrentamos el dolor y el sufrimiento, sino que vivimos y morimos felices, gozosos, porque hay una esperanza venidera en el día del juicio. El apóstol Pablo, hermanos, fue otro ejemplo en el cual tampoco estuvo exento del dolor. Él sufrió grandes y terribles dolores, pero siempre como David buscó la fortaleza en Dios y no se rindió. No se rindió hasta que Dios lo llamó a su presencia. Con paz y con lágrimas, él escribió, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 11 y 12, dice: persecuciones, sufrimientos, con los que me han acontecido en Antioquía, el cual ahí fue expulsado violentamente de la ciudad, en Iconio, donde ahí lo insultaron y lo apedrearon hasta que pensaron que ya lo habían matado. En Listra lo apedrearon hasta dejarlo medio muerto otra vez. ¿Qué persecuciones sufrí? Y todas de ellas me liberó el Señor. ¿En dónde radica la victoria del apóstol Pablo? ¿En dónde radica la victoria de David? ¿En dónde radicará la victoria de ti y de mí, que estemos enfrentando estas situaciones de dolor y de sufrimiento? No están en sus ritos. Tampoco están en una actitud positiva con respecto a la situación. No tiene que ver con condiciones físicas. No tiene que ver con que si un grupo de amigos te acompaña o no te acompaña. No tiene que ver si eres fiel
al servicio del Señor o nunca te has preocupado por querer saber quién es Dios? Pablo, al igual que David, nos cuenta el secreto de lo que es para el cristiano la victoria contra el dolor. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 16 al 18 dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas, me fortaleció. Misma frase que David utilizó. Y David se fortaleció en Dios, fortaleció en su Padre, su Dios. Seguimos, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, así como nosotros, Pablo estaba en sana distancia, pero es porque estaba encarcelado. No estaba de vacaciones, hermanos. Los historiadores hablan que esta posiblemente fue la última carta que se escribió de Pablo. O sea, que Pablo ya sabía que su fin estaba cerca. Y Pablo no ofrece falsas expectativas. No estoy diciendo, hermano, que si tú declaras a Cristo como tu Salvador, te declararé yo o alguna persona cercana a sanidad. No, Pablo no está hablando de eso. No está hablando de que te va a borrar la mente y te va a sacar ese sufrimiento de tu corazón para que vivas una vida color rosa. No, Pablo no le está mintiendo, y menos a uno de los discípulos que él más amó, que era Timoteo. Pablo preparaba a Timoteo como te preparaba a ti y a mí para la vida al servicio de Cristo. En la vida tendremos sufrimientos, dijo el Señor. Pero Él nos dice, recuerda, ¿yo qué? ¿Yo intenté vencer la muerte? ¿Yo intenté salvarte? Yo he vencido a la muerte. En esa verdad, en esa esperanza, en esa realidad de lo que es Dios, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es Cristo. Es que nosotros enfrentamos el dolor y el sufrimiento. Enfrentamos la depresión, la soledad, la angustia, las rupturas amorosas de personas que creíamos que compartiríamos toda nuestra vida. Enfrentamos la partida de seres que amamos. Enfrentamos cuando estamos postrados en camas de hospitales. Enfrentamos cuando nos despedimos de seres que amamos también. Esa es la clave, hermanos. Lo que quiere el Señor hoy decirles es que evadir el dolor y el sufrimiento no es la respuesta a vivir mejor tu vida. La clave para enfrentar el sufrimiento es que el Señor te fortalezca, que encuentres en Él la fortaleza y Él te librará de toda obra mala, para llevarte a la morada celestial. Y si para librarte de esa obra mala Él te llama a su presencia, gloria a Dios. Y si no, y si me deja aquí, y si me mantiene todavía en esta tierra, lo viviré como si fuera el último de mis días aquí en la tierra. Y haré que valga la pena el haber existido. ¿Cómo lo haré? Muchos de nosotros nos escondemos
en familias, en hogares, en trabajo. Y allá no luce ni deslumbra nuestra luz. Allá también tiene que brillar. Allá tiene que también ser predicada tu palabra. Dios no espera que nada más se predique aquí, hermanos, ni mucho menos que yo solamente o un pastor predique siempre el mensaje nada más. Dios espera que todos sus discípulos den las buenas nuevas de salvación. Hermanos, que no sé si soy discípulo. Bueno, también cuestiones si es salvo o no. Porque todos los que aman a Dios obedecen su mandato. Y el mandato que te dio a ti y a mí es ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No tienes a dónde hacerte, hermano. No tienes a dónde escaparte. ¿Qué es lo que te detiene a ti? ¿Temor? ¿Dolor? ¿Falta de conocimiento de lo que es Dios? Hermano, pídele la guía al Espíritu Santo. Todas esas no son excusas para no servirle a Dios. Sírvele, fortalécete en Él y verás cómo Él vence tu dolor y tu sufrimiento. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Señor Padre Celestial, gracias te damos hoy y siempre, Padre, por tu infinito amor y tu cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has abandonado, Señor, aún en medio de esta adversidad. Permite que tanto mis hermanos que están físicamente hoy, como los que verán este mensaje también, encuentren su fortaleza, no en ellos mismos, sino en ti, Señor. Que te busquen desesperadamente cuando su vida esté en riesgo, pero también cuando parece que estemos en paz. Porque no hay momento en que no te necesitemos, Señor, en nuestras vidas. Siempre mi vida y la vida de todos los que están conmigo, Señor, te necesitamos a ti. Quédate con nosotros hoy y siempre y te ofrecemos este tiempo a ti y solamente a ti. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, dando tiempo a nuestros hermanos diáconos para el tiempo de ofrendas y diezmos al Señor. Señor, esta oportunidad que nos das nuevamente estar en tu casa, Señor, gracias por, también es una bendición, Señor, para nuestra vida, Señor, permite que podamos, Señor, alimentarnos de tu palabra, Señor, y hacerla realidad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, también por estas ofrendas que se han levantado, bendice a tu pueblo, Señor, que lo ha depositado, Señor, gracias, Señor, porque tú has sido fiel y bondadoso para con tus hijos, Señor, en los trabajos, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, y recibe esta ofrenda como alabanza y olor fragante a tu nombre. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Vamos a entrar ya en esta fase final de nuestro servicio al Señor. No sin antes avisarles, hermanos, el día de mañana tenemos reunión de jóvenes preparados para el matrimonio. Por favor, únense, por favor, mándenme mensaje para que puedan unir. Pueden invitar a más jóvenes, no para que busquen casarse. Ya vuelvo a hacer esa aclaración. No es para que se quieran casar,
después de que terminen este curso, sino para que vean, si ya tienen novio o novia, vean la situación en la cual quieren tener esa relación con Dios. O si no, si todavía no tengo esa persona en mi vida, que sepas qué es lo que debes estar buscando en esa compañera o ese compañero de vida. Que el Señor sea con ustedes. También los invito, el próximo jueves es nuestro culto de oración. Envíenme sus motivos durante la semana, pueden mandármelo cuando vayan surgiendo para estarlos anotando y orar por ellos el jueves 7 de la noche. Y viernes 7 de la noche tenemos círculo de lectura de la Sociedad Femenil Rosa de Sarón. También 7 de la noche, manden su mensaje para que les hagan llegar la liga y que se puedan conectar con mis hermanas. El sábado seguimos recogiendo despensas. Esta fue extraordinaria para nuestro hermano Juventino, que ahorita tengamos nuestras oraciones. La situación en su centro se ha complicado un poco más. Estamos orando por él, por la salud de su familia y por todas las personas que están con ellos. Y también tenemos otras familias en necesidades, así que sigamos compartiendo. Sábado de 12 a 1 de la tarde, y el próximo domingo nos seguimos viendo 10:30 y 7 de la noche. Hoy nos vemos otra vez en la noche, para la gloria y la honra de Dios. Cualquier otra situación, envíenme sus mensajes, estamos al pendiente. Cuídense, la situación puede ser que cambie un poquito más por algunas medidas de seguridad que quieren implementar. Estemos pendientes de ellas, y sobre todo, si no es necesario salir ahorita a las fiestas, Alex, no salgas, Alex, a los 8 años. A ver, en primer lugar, yo cuando me dicen que no salga fiestas en el tiempo de cuarentena, no salgo. Solamente busco cosas con que desaburrirme en la casa, aparte de andar, salte como, salte en la casa como casi tumbándola, saltando con alabanzas. Ajá. Me entretengo en eso también, pues ahí nomás. Perfecto, así ya Ya no nomás tienes con herramientas, eso. Alex. Muy bien. También, si quieres participar en el grupo de alabanza, están juntándose con medidas de prevención. Envíame mensaje para pasarte el día y la hora, lugar donde están ensayando, para que te puedas agregar. ¿Quieres aprender a tocar el teclado? Avísanos. También nuestra hermana Blanca Miriam nos está brindando su talento, sus dones para enseñar. Guitarra con nuestro hermano Gama. También otro hermano de otra iglesia me informó, también está dando clases particulares, guitarra, bajo y batería. Nuestro hermano Elío Hernández me pidió que les informara, también existe otro método también ahí. Y también les sigo recordando la invitación a estudiar el seminario Moclán. Empezamos en febrero. Por ahí me acaban de avisar que va a haber clases virtuales a partir del 16 de febrero sin ningún costo extra. Así que si nos queremos iniciar, todavía tenemos hasta el 16 de febrero para ingresar con ellos a Moclán y estar todos juntos aprendiendo. Yo necesito, mi esposa necesita, otros 2 jóvenes por ahí se anotaron también, y todos los demás son bienvenidos para participar de estas clases virtuales. Que el Señor sea con ustedes. Vamos a dar espacio ahora a mi hermano Alex, que tendrá a cargo la oración de despedida. Después tendremos la bendición apostólica y nos retiraremos cantando el canto bíblico número 39. Bueno, en primer lugar, pues siempre sigamos agarrados a la mano de Dios, todos nosotros, como hermanos, como familia, hermanos que jamás se darán la espalda, jamás se dejarán de apoyarse, siempre se cuidarán uno al otro. Pues sí, ¿a qué me refiero? Siempre sigamos apoyándonos, sigamos agarrados a la mano de Cristo, todos nosotros, hoy, para siempre, hasta el día de la eternidad, porque siempre seguiremos y hasta que Dios nos llame a su presencia. Y cuando nos llama a su presencia, no solamente lo veremos cara a cara, también veremos a nuestros seres amados que perdimos y viviremos eternamente. Y que todo lo que hagamos en los domingos que resten sea para la gloria y honra de nuestro Dios, porque así siempre tiene que ser, no para nuestros papás o así, ¿no? Todo es para la honra y gloria de Dios, o pues no sea para nuestra
para alguien más o para fulanito, no, sino solo para la honra y gloria de Dios. Hermanos unidos para siempre. Hay una frase que me inventé que dije un día, pues es una frase que yo me inventé como frase de hermanos, que es hermanos unidos, hermanos por siempre, unidos por el amor de Cristo. Esa es la frase que yo inventé para hermanos. Cuando convives con tus hermanos y pasas momentos felices con ellos, recuerda siempre esa frase, con 4 hermanos de tus mejores. Cierra sus ojos, hermano. Mi Dios y Padre Celestial, mi Señor, ¿qué podemos decir de ti, mi Señor? Pues que tú eres santo, tú eres poderoso, grande y fuerte, increíble, invencible. Tú, mi Señor, tú majestuoso Rey, mi Señor. A ti sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza, mi Señor. Porque solo en ti, mi Señor, solo en ti tenemos la confianza, solo en ti hay confianza, solo en ti hay paz y solo en ti, mi Señor, hay victoria en tu nombre, mi Señor. Te damos las 1000 gracias porque nos permitiste estar hoy reunidos para poder alabar y glorificar y exaltar tu nombre, mi Señor. Permítenos seguirnos reuniendo, mi Señor, en los días de la semana de mañana, el lunes, mi Señor, que estaremos ahí en reunión, mi Señor, para seguir con estos estudios del matrimonio, mi Señor. Y también, mi Señor, permítenos reunirnos también en los enseños de la alabanza con las precauciones, mi Señor, para no contagiarnos, no infectarnos, no enfermarnos y para seguir con buena salud, mi Señor, que seguimos con buena salud y no enfermarnos, mi Señor. También permítenos seguirnos reuniendo el próximo domingo, también con la sana distancia, con nuestras medidas, mi Señor, para no enfermarnos, no contagiarnos y no llegar a contagiar a otra persona más, mi Señor. Guárdanos en el precioso hueco de tu mano, mi Señor, y que siempre sigamos agarrados de tu mano, mi Señor, porque siempre seguiremos agarrados como familia, como hermanos y como iglesia, mi Señor, porque es lo que siempre seremos, una iglesia que no dejará de alabar tu bendito y santo y hermoso nombre, mi Señor. No vamos a dejar de alabarte hasta que tú nos llames a tu presencia. Jamás dejaremos de alabar tu nombre, mi Señor. Ni la hermana Alma, ni el hermano Jonathan, nadie dejará de alabar tu nombre, ni siquiera yo, ni mi mamá, nadie, mi Señor, porque a ti te amamos, Abba Padre, a ti Rey de Reyes y Señor de Señores, Alfa y Omega y León de Judá, mi Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. Bendícenos y cuídanos siempre a todos nosotros y también a nuestros hermanos que no pudieron estar hoy con nosotros, mi Señor, pero que próximamente puedan estar hoy, el próximo domingo, con nosotros, mi Señor. Cuídanos en el precioso hueco de tu mano y siempre guárdanos y cuídanos, mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. Reciba la bendición de Dios. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con nosotros ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Vamos a entonar el canto bíblico número 321, guiados por mi hermano Gama. Vamos a entonar el canto bíblico 315. Dios te bendiga, protección de Él, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando, tu revólver ser, dándote abrigo por doquier.
gracias, que el Señor sea con ustedes, gracias por estar con nosotros.